Y el complicado. fin de semestre luchando. Está complicado, ¿no? Sí. La poca energía que queda. La poca energía que queda. Sí, nos quedan 2 semanas, pero después nos quedan parciales, un montón de cosas. Sí, está duro este fin de semana, este fin de semestre. Bueno, vamos a empezar con este. Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces esto venía así. Que este próximo parcial puede ser que tenga algo parecido así. Que es para que los parciales sean todos diferentes. Entonces tenemos 5 transacciones, ¿no? 5 transacciones que la idea es que hay 10 combinaciones posibles de organizar esas 5 transacciones. Y entonces, según el dígito menos significativo del número estudiante, uno tiene que elegir un conjunto de transacciones, ¿sí? No sé, díganme un dígito menos significativo de un número estudiante, el que tengan, ¿no? Alguno de ustedes. Cinco. ¿Cuál? 5. 5. Es 5. Y entonces, en nuestro caso 5 es T1, T4, T5. T1, T4, hasta acá estaba bien, pero precisamos a T5. T5 que es este. Y acá estamos. Vamos a ajustar esto. Ahí está. Entonces, en nuestro caso este 5 tiene T1, T4 y T5, ¿no? Bueno, en sí, para hacer esta solución, por ejemplo, ¿cuál era el ejercicio? Creo que era este, ¿no? No, este no. Bueno, los ejercicios que son estos de seguridad, que aparecen en los segundos parciales, no van a ir porque este tema lo pasamos para la primera parte del semestre, entonces estos no van. Acá lo que muestra es el análisis de todas las transacciones juntas y pruebas para asegurarnos de que todas se pueden hacer con algún entrelazado interesante, ¿no? En algunos casos no quede, pero si le buscan la vuelta, siempre le pueden encontrar algún entrelazado interesante. Y bueno, entonces el ejercicio nos dice, ¿no? Para los siguientes requerimientos, selecciona entrelazados que demuestren la comprensión de las problemáticas que se desean resolver. Solo se aceptarán planes seriales si se demuestra que no hay otra alternativa posible. Que yo les diría es que en realidad todos los planes pueden ser armados, entrelazados, ¿no? Es un tema de elegir la secuencia de operaciones, cuál empieza primero, cuál es la última adecuada. Depende cómo las elijan. Por ejemplo, había un caso que vimos, no recuerdo si hoy o ayer de mañana, con un grupo y que en cierto orden
las transacciones solamente podían ser serial, pero si tú cambiabas el orden, podías hacerlos entrelazados, ¿no? Porque dependía ahí un poco cómo quedaran las dependencias. Busquen hacer un entrelazado interesante, ¿no? De esa forma ustedes muestran lo que saben. Si hacen un plan serial, y da lo mismo. Si son todos planes seriales, no muestran luego si pueden hacer el resto de las cosas, ¿no? Entonces tratan de buscar un plan que sea interesante. Lo primero que tenemos que hacer es el análisis de conflictos, ¿no? Entonces, tenemos, esto es el ejercicio, esto es el previo, ¿no? Caso 3, acá tenemos que hacer caso 5 en realidad. Vamos a hacer el caso 5. Yo ya lo tenía copiado por ahí. Esto lo borramos y acá ponemos el caso. No, este no. Este es el caso 5, ¿no? Que ya está acomodado. Pero lo podemos buscar, ¿no? Lo principal es ver los conflictos que hay, ¿no? Y en especial ver conflictos cruzados. Vamos a estirar esto un poco para que sea más evidente. Por ejemplo, esta es la transacción 4, ¿no? Y esta, perdón, la 5. Y un caso muy importante es cuando tenemos este tipo de conflictos cruzados. Vean que yo tengo la primera operación de este bloque con la última de este bloque y la última de este bloque con esta, ¿no? No es la primera, pero anda ahí, ¿tá? Entonces, cuando yo tengo dos transacciones que tienen dos restricciones cruzadas, lo que sucede es que este bloque con este bloque no los puedo entrelazar. Si yo los entrelazo, hago algún plan entrelazado, ¿no? Lo que voy a obtener es que una flecha va a estar de una transacción a la primera y la otra de la primera a la segunda. Entonces voy a tener un plan que no es equivalente a serial, ¿no? ¿Lo ven eso? ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno. Entonces, eso es una de las cosas que ustedes ya saben, que por ejemplo este bloque con este bloque no se pueden entrelazar. O sea que uno va a estar antes y el otro después. Acá esta otra lectura sí la podemos mover para adelante y para atrás, pero esas dos no. Y este otro, lo único que tenemos que cuidarnos es que no tengamos ciclos, ¿no? O sea que tratar de, por ejemplo, la fácil es hacer que los arcos todos estén en un mismo sentido, ¿no? Entonces asegurarnos siempre que, por ejemplo, las escrituras estas se hagan antes que las lecturas para tener las flechas en el sentido de la transacción 1 hacia la transacción 4 y hacia la transacción 5, ¿no? Para que no nos dé no nos dé ciclos, ¿no? Eso todos lo entienden. Si no, lo podemos mover acá y razonarlo todo desde el principio, si quieren. ¿No? ¿Todo claro? ¿Seguros? A mí quedó claro. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna otra queja. Entonces asumimos, bueno, que acá hicimos el análisis de los conflictos entre las operaciones de las transacciones que están involucradas, ¿no? Y vimos esas cosas y ya estamos avisados de que, por ejemplo, este bloque con este bloque no lo podemos entrelazar, ¿no? Entonces, una primera cosa, hacer el análisis. No es parte de la respuesta, pero sí es una parte importante para que ustedes tomen en consideración cuando vayan a armar los planes que van a venir a continuación. Entonces, acá... esto es caso 5.N6.
Entonces acá insertamos un dibujo del drive que tiene este nombre y lo enlazamos, ¿no? Ahí tenemos nuestro análisis de conflictos. Le podemos poner las flechitas y eso ahí. Ya está. Entonces después me dice, crear un plan P0 entrelazado usando 2 de las 3 transacciones, o sea, alcanza solo con 2, que sea recuperable, pero que no evite abortos en cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que sea recuperable, pero no evite abortos en cascada. ¿Recuerdan? Bueno, en sí lo que quiere decir es que la transacción 2 lee de la transacción 1 cuando la transacción 1 ya escribió en la variable que está leyendo, pero no llegó a hacer el commit todavía, ¿no? Y estamos obligados a que la transacción de la que leyó haga el commit primero y después nuestra transacción haga el commit, ¿no? Eso lo teníamos en algún lugar que no me acuerdo. Acá. Entonces, un plan es recuperable si ninguna transacción T1 confirma hasta que confirmaron todas las transacciones desde la cual T1 leyó elementos. O sea, T1 puede leer de una transacción no confirmada, pero no puede confirmar ella. Tiene que esperar a que las otras transacciones confirmen para decir, bueno, este valor que yo tengo, que yo leí, es un valor realmente válido y entonces ahora sí puedo confirmar. ¿Tá? Esa sería la idea. Entonces volvemos a nuestro problema. Aquí tenemos que elegir, pues, no sé, 2 transacciones. ¿Tá? Y asegurarnos de que una transacción lea de la otra. ¿Tá? Entonces, así mirándola, a mí me gusta T1 y T4, ¿no? Porque T4 con T5, como tienen la restricción esa cruzada, como que la única solución posible es que sea casi serial. Y entonces, no sé. Podría ser también T4 o T5, ¿no? Pero me gustó T1, T4. Así que voy a tomar T1 y T4, ¿no? Y esto lo que estamos haciendo es el ejercicio 1. Y tomamos el ejercicio 1, pero en vez de tener estos valores, vamos a quedarnos con esa falla por ahí. Y los commit también los precisamos porque no están allá. Y esto lo borramos. No, pero es T1 y T4, ¿no? Son los mismos. T1 y T4. Sí, son los mismos, T1 y T4. Así que no tenemos que usar nada, tenemos que usarlos acá. Ya los teníamos, T1 y T4, porque justo estas 2 transacciones coincidían. Bueno, entonces en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la transacción 4 que escribe a T y la transacción 1 lee a T, ¿no? Y entonces aquí la transacción 1 sigue haciendo sus operaciones. Podemos tener un entrelazado con esta lectura que lo podemos poner por ahí en cualquier lado, ¿no? Vean que quien está leyendo, ¿no? Es esta operación, ¿no? Es la transacción T que escribe y la transacción 1, perdón, lee y la transacción 4 escribe. Y es esta transferencia, ¿no? Acá la transacción 1 está leyendo de la transacción 4. Y sigue ejecutando tanto la transacción 1 como la transacción 4, ¿no? En algún momento se debería hacer un commit, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Supongamos que acá la transacción 1 terminó.
si la transacción hace un commit, ¿no? La transacción 1 está confirmando los datos con datos que son inestables, porque la transacción 4 todavía no hizo el commit, ¿no? Y si hiciera el commit después, pero en algún momento fallara, ¿no? La transacción 1 también debería ser abortada. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, no, no es recuperable. Entonces está, no es recuperable. Para que sea recuperable, lo que nosotros precisamos es que la transacción 4, que es la que escribe, haga el commit primero y después la transacción 1 haga el commit luego. ¿Tá? De esa forma, si la transacción 4 falla, podemos hacer el abort de la transacción 1. O sea, permite la recuperación, pero no evita abortos en cascada. ¿Tá? Que es más o menos lo que nos pidieron, ¿no? Queremos que sea recuperable, pero que no evite abortos en cascada. Entonces, nuestro caso acá es eso. Es un plan que no es recuperable, perdón, que es recuperable, pero no evita abortos en cascada. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Quedó? Sí. Y decíamos que este es nuestro plan P0, ¿no? Después nos dice, crear un plan P1 entrelazado usando 2 de las 3 transacciones asignadas que no sea recuperable y explicar por qué no es recuperable. Bueno, ahí tenemos 2 alternativas. Alternativa 1. Esta es una alternativa. La otra alternativa es ¿no? La primera transacción. ¿Tá? Entonces, la primera es simplemente que la transacción que lee hace commit antes que la transacción que escribe, ¿no? Y la otra alternativa es que la primera transacción lee de la segunda y la segunda lee de la primera. ¿Tá? Vamos a hacer los dos casos. Esto para el ejercicio 2, entonces precisamos
el del ejercicio 1. Miro que no es caso 3, sino que es caso 5, ¿no? Caso 5. Y de este caso, no, pero ya justo acá lo tenemos. Bueno, acá se ve. Acá tenemos que la transacción 4 escribe y la transacción 1 lee, ¿no? ¿Sí? Pero acá, luego, la transacción 1 escribe y la transacción 4 lee. Y bueno, suponemos que estos commits, acá nosotros tenemos que decidir, porque en realidad no podemos decidir, porque el tema dice, un plan es recuperable si ninguna transacción T1 confirma hasta que confirmaron todas las transacciones de las cuales T1 leyó, ¿no? Y lo otro que decíamos es que precisábamos que la primera transacción escriba, ¿no? Haga commit antes, ¿no? ¿Dónde estaba? O sea, ninguna transacción confirma hasta que confirmaron todas las transacciones de las cuales T1 leyó elementos, ¿no? Entonces, en nuestro caso acá, yo tengo que T4 escribe y T1 lee, ¿no? Pero después acá T1 escribe y T4 lee. Por esta escritura y esta lectura, lo que sucede es que T4 no puede hacer el commit hasta que T1 haya hecho el commit. Pero T1 no puede hacer commit hasta que T4 haya hecho el commit porque T1 leyó de T4. Entonces el problema es, ¿cuál es el commit primero? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Entonces el problema es, yo no puedo decidir cuál es la que hace el commit primero, ¿no? No importa cómo lo haga, si hago que esta haga el commit y esta falla, ¿no? No, o sea, haga el commit así, ¿no? Porque en realidad después de la operación, ¿no? Si hago esto y esta transacción falla, bueno, si falla antes no hay problema. El problema es si falla acá, después de la lectura, ¿no? Si falla acá, esta escribió, ¿no? Pero esta escribió, pero a su vez leyó de esta, o sea que esta también tiene que fallar, ¿no? Pero igual, o sea, lo otro que sabemos es que esto además no es equivalente serial, porque vamos a tener un arco, un conflicto hacia un lado y otro conflicto hacia el otro. Bueno, este es un caso en el cual el plan es irrecuperable, ¿no? Es una situación. Esto vamos a ponerle ejercicio 2A.N6A. Que es el caso de la primera transacción de la segunda y la segunda lee de la primera, ¿no? Acá hacemos insertar, dibujo, el drive y le ponemos este nombre. Y acá lo tenemos este. Ahora tenemos que ver el otro. Simplemente la transacción que lee hace commit antes que la transacción que escribe, ¿no? Vamos a hacer esa otra alternativa. Que eso sería con este caso, que además lo tenemos que cambiar porque es 5 de vuelta, caso 5.
Y entonces en este caso, por ejemplo, movemos esto para acá para que ya no haya más lectura, ¿no? Acá no es que T4 esté leyendo de T1 porque hace la lectura antes, ¿no? Pero hacemos que la transacción 1 haga el commit antes, ¿no? Y si la transacción 2 fallara después del commit de la transacción 1, no podemos recuperar eso porque el commit es sagrado. Ya le avisamos a un montón de sistemas que esa transacción se ejecutó, ¿no? Entonces esto no puede funcionar adecuadamente, ¿sí? Listo, ya vamos a ver. A ver. Porque me parece el asunto que yo lo modifiqué. Está bien, sí. Uno es A y el otro B. Está bien. Ahí está. Uno es el A y el otro es el B. Entonces lo ponemos acá. Alternativa 1 es acá. Y acá tenemos las dos alternativas, ¿no? Entonces, crear un plan P1 entrelazado usando dos de las tres transacciones asignadas que no sea recuperable. Explicar por qué no es recuperable. Bueno, allí ponen la explicación de cada uno, ¿no? Como P1 eligen a uno de los dos planes, cualquiera, y es el que eligen. Bueno, después dice, crear un plan P2 entrelazado usando todas las transacciones asignadas que sea equivalentes por vistas a un plan serial. ¿Ah? Me están pidiendo que sea equivalente por vistas. ¿Sí? Eso quiere decir que no es por conflictos. Uno lo podría decir, bueno, a ver, si yo hago un plan equivalente por conflictos, ya es automáticamente equivalente por vistas. Pero si te ponen un ejercicio así, de este estilo, que dice equivalente por vistas, es porque quieren que lo hagas equivalente por vistas. Y no que hagas el equivalente por conflictos y digas, bueno, como es por conflictos, es igual a vistas. ¿Ah? Porque no es lo mismo. Porque hay ciertos planes por vistas que no los podés generar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos acá. Con esto estamos haciendo el ejercicio 3. Pero tenemos una transacción que no es la que nos corresponde, ¿no? Nosotros teníamos que tomar este caso 5 y en este caso sacar todo esto y poner el caso 5, que es este, ¿sí? Bueno, esto es nuestro caso 5. Y de vuelta lo que nos decía era crear un plan equivalente por vistas. ¿Y de qué va eso? Un plan equivalente por vistas es un plan que tiene que cumplir que las operaciones del plan, que son las primeras en leer una variable del sistema de base de datos, en el otro plan tiene que seguir siendo esas mismas, ¿no? Supongamos que P es el plan serial y estamos obteniendo un P' que es equivalente al plan serial, ¿no? Parecido a lo que vamos a hacer es algo parecido a esto, ¿no? Partimos del plan serial y vamos haciendo modificaciones
hasta encontrar un plan con un entrelazado interesante que es equivalente al plan original y es equivalente a serial por vistas, ¿no? Bueno, vamos a agrandar esto un poco para poder hacer algunas operaciones. Y bueno, vamos a borrar estos arcos que no nos sirven. Esto lo apretamos un poquito más acá abajo. Y vamos a poner las reglas estas por acá. Estas son mis reglas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a partir de un plan serial y vamos a ir transformando nuestro plan con estas reglas. Vamos a hacerlo así, ¿no? Un poquito más despacio. Aquí, este sería... vamos a probar la transacción 1 primero, por ejemplo. Primero la ejecución de la transacción 1. Así le puedo apretar un poquito más. Si me queda más lugar. Esta es una transacción. La otra es este. Para poder vernos para allá vamos a correr esto así. Así podemos correr esto para acá. Entonces esta es nuestra transacción 4 y después tenemos la transacción 5. ¿Está? O sea, acá tenemos, lo que tenemos es un plan serial. Lo que vamos a tratar de hacer es aplicar estas transformaciones que se sigan manteniendo y lograr un entrelazado interesante. ¿Está? ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros? Tenemos que ver quién lee de quién, ¿no? Tratar de que eso quede bien claro. Por ejemplo, la escritura de X va a ser leída por la transacción 5, ¿no? Y parece que no mucho más, ¿no? Porque después, sí, la escritura de T acá va a la lectura de T aquí y poca cosa más, ¿no? Después Y, por ejemplo, no, las otras transacciones no lo manejan. Como que ya está, ¿no?
también con este, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Después teníamos otra escritura de X. No, no hay otra escritura de X, ¿no? No hay ninguna escritura que se escriba dos veces y entonces que ocurra que una escritura es la última y la otra es la anterior a la última. Entonces decimos, si en el plan P, el que es el plan serial ahora, ¿no? T sub I lee de un elemento escrito por TJ, debe ocurrir lo mismo en P. O sea, lo que sucede es que cuando yo tengo lecturas que están después de una escritura, ¿no? Yo las puedo mover para adelante y para atrás, pero nunca puedo pasar de la escritura, ¿no? No puede cambiarme el orden. O sea, yo esto lo puedo llevar hasta acá. Pero nada más, si yo lo pongo acá, ¿qué pasa? La transacción 5 ya no lee de la transacción 4. Entonces podría llevarlo hasta ahí más o menos, ¿tá? Después, todas estas operaciones no se ven afectadas, ¿no? Y son las primeras, son transacciones que leen el primer valor de Z, el primer valor de U, o sea, no afectan en nada al resto de la transacción. Entonces estas las puedo perfectamente entrelazar con estas y no va a haber ningún problema. La escritura de T la puedo poner tan temprano como pueda. No la puedo poner antes que la lectura de T en T1, pero puedo adelantarla tanto como quiera y puedo hacer los entrelazados que precise, ¿no? Con este Y también lo podemos poner tan ahí, pero esta lectura de T no puede ir hasta acá, no más que eso, ¿no? Esta lectura de X puede ir por aquí. Y este conjunto me lo puedo llevar hasta por acá. Yo tengo Entonces, una pregunta. sí, ¿Leer el valor original es la primera lectura que lee el valor dentro de una transacción o dentro de todas? es de todas, de todas. O sea, por ejemplo, acá esta transacción está leyendo el primer valor de T, el valor original de T. Y esta también está leyendo el valor original de T. Claro, yo lo decía por el RU. El RU. El RU está leyendo el valor original de U. Y claro, y el T4 Porque lo lee después. natural, pero lo que pasa, y el T5 lo lee último acá. Pero ¿qué es lo que sucede? Nadie modificó a U. Ah, Entonces, entonces es el mismo valor original. Claro, está. Está porque natural, no ¿no? se Ahí modificó. no tiene gracia, ¿no? O sea, ¿cuáles son los que me hacen la diferencia? Por ejemplo, la lectura de T es una lectura que está leyendo, o sea, tiene dos cosas. Esta Está bien. lectura está leyendo de T4 y por lo tanto en el plan serial estaba leyendo de T4 y en este plan tiene que seguir leyendo de T4 y además no está leyendo el valor original porque T4 lo escribió, ¿no? Esas dos cosas. ¿Está? Ah, faltó una dependencia. Faltó, ¿cuál? WI y RI de T1 a T5. De T1 a T5. Tenés razón, que quedaba acá. O sea, sí, esa me la comí. Esta hora está complicada, ¿viste? Está esa, por ejemplo, la lectura RI no puede ir antes que la escritura, porque tiene que seguir leyendo la escritura de Y, ¿no? O sea que no lo puedo adelantar. Y acá, bueno, lo puedo correr un poquito y hacer el entrelazado que yo quiera, pero este plan cumple que si T1 lee el elemento escrito por TJ, debe ocurrir lo mismo en el plan equivalente a serial, ¿no? Y P es el serial, ¿tá? O sea, RY lee de WY, tanto en el plan serial como acá.
RT con WRT, WRX con WX con WRX. Todos estos son transacciones que están leyendo las escrituras de otras transacciones, ¿no? ¿Hay una Entonces, función también? ¿cuál? De WXRX, de T1 Sí, T4. también los dos. Sí, tenemos que poner los dos. Igual respeta, pero. Y que faltaba la flechita. Ahí está. ¿No? Este también. Entonces, también este no puede pasar del write X, ¿no? O sea, no lo puedo llevar hasta acá. Lo tengo que poner hasta ahí. Y no sé si queda algo más, un read Z, alguno que me haya comido, no sé. En T4 No, hay un read Z, ¿no? en T4 hay un read Z. El primero. Pero esta read 4 siempre se tiene que hacer antes que el otro, también. O sea, acuérdense que la secuencia era T1, T4 y T5, ¿no? Del plan original. ¿Ah? Ojo que ahí Entonces, quedó mal, creo. ¿en qué sentido? Quedó read X a write Z. La última flecha que usé. Cierto. Sí. A ver, espera, ¿dónde estaba el read Z, no? Read Z ya al principio de todo. Acá. Bueno. Ese no afecta mucho porque está tan lejos. Pero es cierto que ese read Z va a tener que estar siempre adelante del write Z, ¿no? Porque va a leer el valor original. Bueno, ¿qué más nos queda? Ya está, ¿no? Ya tenemos todos, ¿no? Lo otro también es eso. Si la transacción T sub i con la operación W sub i es la última operación que escribe el elemento, debe ocurrir lo mismo en el plan equivalente. Por ejemplo, el WZ era el último en escribir. Bueno, acá sigue siendo el último en escribir. El WT también era el último en escribir T, sigue siendo. El WX sigue siendo el último que escribe X y el WY sigue siendo el último porque no hay otras escrituras, ¿tá? Este plan es equivalente a serial por vistas. Si no nos equivocamos en algo más, debería cumplir, ¿no? Porque cumple todo esto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. No, que dijimos paso 5, esto es el ejercicio, ¿cuál? 3, ¿no? Bueno, quedó por ahí. Y a ver qué nos falta ahora. Cuatro. A partir de P2, demostrar si es posible obtener dicho plan utilizando 2PL estricto multiversión. Si no es posible, obtener un plan P3 que cumpla 2PL estricto multiversión aplicando los candados correspondientes. Bueno, acá hay un par de cosas para tener en cuenta, ¿no? O sea, ¿tá? Entonces, 2PL estricto multiversión siempre genera planes equivalentes a serial por vistas, ¿tá? En algún caso puede haber que haya alguna cosa que no lo podamos eh, llevar exactamente a 2PL estricto multiversión, pero en general siempre se puede.
en general nos queda siempre equivalente a serial y le podemos poner los bloqueos, ¿no? Y ya está. Entonces vamos a ver nuestro plan cómo nos quedó. A ver, me voy a llevar esta planilla por allá. O sea, que quede acá. Quede pegado si le podemos mirar. Y entonces tenemos que la transacción 1, por ejemplo, la transacción 1 empieza acá, la transacción 4, tenemos que hacer la transacción 5, ¿no? Vamos a hacer así. Y esto hay que... ¿no? Y entonces teníamos que esta parte empezaba como que aquí, ¿no? Después esto lo poníamos por aquí y después venía el RU. Y después venía el write i, ¿sí? Y después del write i teníamos un read i y acá. Un read y que sería este, ¿no? Y después ponemos RU y RT. Tengo que... A ver. Lo pongo acá. Y entonces este lo corro acá. Y este vamos acá. RT con RY acá. RT. Sí, este podríamos ponerlo así como está, como que el RY está incluso después del RU y del RT, ¿no? Podríamos agarrar estos dos y ponerlos acá. Este ponerlo acá. Y después del RY ponemos la RX acá. ¿No? RX, después se escribe T. Sí, como que escribe T primero, después se escribe X y después y acá tendríamos un LT, ¿no?
Y como no veo qué es lo que me queda, vamos a hacerlo más fácil. Ahí ya está. RT. Este es el RT, después el RX. Y después nos queda acá, sería RU. Sería RU, después tiene un X y después tendría el RAID Z, ¿no? Sí, más o menos este sería nuestro plan. ¿Están más o menos de acuerdo? El que hicimos acá. Sí. Sí, está. Bueno, entonces vamos a llevarlo de vuelta al lugar que va, que era en el ejercicio 5, creo. ¿Dónde era el que estábamos haciendo? Está. A partir de P2 demostrar si es posible que dicho plan utilizando 2PL estricto, multiversión. Si no es posible, todo esto. Dijimos esto, plan 2PL siempre genera planes equivalentes a por vistas y le agregamos nuestro plan acá, esta L, no me acuerdo dónde se fue, pero ya está. Bueno, está, tenemos ese plan. Entonces lo que tenemos que hacer es, a este plan le agregamos los logs multiversión y verificamos que no haya conflictos. ¿Ah? Entonces copiamos este y le vamos a agregar los logs multiversión y le podemos quitar acá algunas columnas, ¿no? Para que nos quede un poco más grande. Entonces a cada uno de estos le tenemos que poner adelante un read log de la variable que corresponda, T, ¿no? Y acá es un read log de Z y acá es un read log de Y y este es un read log de U y este es un write log de Y, un read log de U, read log de T, si no, va quedando todo bien. Acá le ponemos un read log de X y este tiene un write log de T, este otro un write log de X, un read log de T, read log de X, un read log de U, un write log de Z. Y bueno, acá vendrían algunos commits y los certify log, ¿no?
O sea, acuérdense que el plan multiversión precisa los certified lock, ¿no? Entonces, después de la escritura, vean que nosotros escribimos acá. Acá escribimos. Acá también estamos escribiendo. Acá estamos escribiendo. Y acá estamos escribiendo. Entonces, para todos esos, por ejemplo, acá precisaríamos hacer un certified log de Y primero y después un certified log de X, ¿no? Ahí, el X. Y después de esto nos queda el unlock de todas las variables, ¿no? Unlock de T, Y, U y X. ¿Sí? Entonces tenemos que ponerles eso, ¿no? Los certified lock. A ver, tenemos que poner, insertar una columna a la derecha. Entonces acá. Y este va a tener los certified log de Z y nada más. Y después tiene el unlock de Y, de T y de U y de X. ¿Sí? Y acá tenemos que poner los certified log de T. Certified log de T. Y hacer los unlock de todas las otras variables. Unlock de Z, U, T y X. ¿Sí? Y tenemos que asegurarnos de que todo esto funciona bien, que no tenemos bloqueos. Los bloqueos importantes cuando ocurren, bueno, si nosotros vemos el bloqueo multiversión, ¿dónde está? Acá. El bloqueo multiversión, ¿qué es lo que sucede? Cuando hago el read lock, por ejemplo, esta es una transacción que tiene algún lock de estos en una variable compartida. Y acá hay otra transacción. Estamos comparando dos transacciones, ¿no? Las filas es una transacción y las columnas es otra transacción. ¿Ah? Entonces hay una transacción que tiene un bloqueo de lectura en una variable y la otra tiene un bloqueo de escritura en la misma variable. Son compatibles. Acuérdense de que en este caso lo que sucede es que la transacción que escribe, en vez de escribir a disco, escribe a una variable local y lo mantiene en memoria hasta que llega al momento de confirmación. Cuando llega el momento de confirmación, antes de hacer la confirmación y de devolver los recursos, tiene que hacer un certified lock para verificar que él es el único que controla esa variable, ¿no? El único que tiene algún lock. Si hace un certified lock y cualquier otra transacción tiene cualquier tipo de bloqueo sobre esa misma variable, ya sea un read lock, un write lock u otro certified lock, entonces esta transacción queda esperando para poder hacer el certified lock. Queda bloqueada y queda esperando, ¿no? Puede ocurrir que si lo hacemos un poco mal,
en 2 transacciones nos queden las 2 transacciones en deadlock, ¿tá? Que tenemos que verificarlo también ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Readlock de T con readlock de Z, readlock de I, readlock de U, no hay ningún problema, ¿tá? Readlock de writelock de Y, no hay ningún readlock de Y, así que no hay problema. Readlock de U, readlock de T, readlock de Y, de X. Y acá tenemos un writelock de T, ¿no? Digamos, si esta transacción luego vuelve a precisar un valor de T a partir de este momento, esta transacción va a tener una variable local T, que es la que va a usar y que se va a mandar a escribir solamente en el momento del certify lock, ¿no? Pero entonces la va a tener privada. Estas otras transacciones que leen el readlock, leen la variable T, lo que van a leer es la versión vieja, la que está en disco, porque esta otra solamente la puede leer esa propia transacción, ¿sí? ¿Les quedó claro ahí? Sí. No. Generalmente en este tipo de planes la complejidad, bueno, primero que los write son incompatibles, pero lo que pasa es que los 4 write que tenemos son de 4 variables diferentes, entonces nunca van a tener colisión, ¿no? Entonces mi problema es, cuando yo llego acá, si puedo hacer un certify lock de Y y un certify lock de X. Y resulta que no puedo hacer el certify lock de Y, porque yo tengo un readlock de Y acá. Y acá me dice que si yo tengo un readlock de una variable, no puedo hacer el certify lock, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que cuando trate de hacer el write lock, en realidad va a quedar bloqueado. Vamos a dejar esto por acá atrás. Y acá lo que va a decir es ¿me siguen? Que queda bloqueado ahí. Sí. ¿Tá? Entonces, esta transacción no va a seguir ejecutando, pero sí tiene todavía un readlock de X, ¿no? Que lo tiene activo, ¿no? Esta transacción no puede continuar, entonces lo que vamos a hacer es adelantar todas estas operaciones. Entonces la transacción 5 puede hacer el readlock de T, la transacción 4 puede hacer el readlock de X, y bueno, ya termina, entonces puede hacer el certify lock de T, ¿no? Y hacer el unlock. El certify lock de T lo puede hacer, no lo puede hacer porque la transacción 1 tiene un readlock de T. Así que acá esto va a quedar bloqueado también. ¿Sí? Vean que este readlock de T lo mantiene. Si bien está bloqueado, ese readlock de T lo va a mantener hasta el final, ¿no? Ahora vamos a ver dónde hacemos el final. Pero aparte no. O sea, acá tenemos un deadlock. Porque ¿qué es lo que sucede? La transacción 4 escribió en T, perdón, se hizo un readlock de
esto lo puse bien yo. Hace un readlock de X. Donde queda bloqueado es en el certify lock, no en el readlock. A ver, este es el readlock, hace readlock. ¿Está bien? Readlock. Si quedas bloqueado en el certify lock, no queda acá. Ahí está. O sea, hace la escritura la puede hacer, hace la escritura. Ahí no tiene mucho problema. O sea, hace la escritura, bien. Este otro puede hacer la lectura, pues lo corremos un poquito. Esto lo mandamos un poquito para atrás. ¿Ah? Y cuando trata de hacer el certify lock, allí queda bloqueado. ¿Ah? Queda bloqueado tratando de hacer el certify lock de Y. Sí, porque yo ya tengo la variable Y. ¿Está? Porque yo ya tengo el readlock de Y que todavía no determiné. ¿Está? Entonces, la transacción 4 puede continuar. Hace un readlock de X, ¿no? Hace un readlock de X. La transacción 5 puede hacer todo esto. Pregunta, Acá ¿la transacción 5 no se debería bloquear? Porque tenés un write log de T en T4. tengo un write log. Vos decís que tengo un write log de T en T4. No, porque es compatible. El read lock con el write lock son compatibles. Porque acordate que en el bloqueo multiversión, el write lock en realidad, a partir de este momento, va a estar escribiendo una variable local. Y este en realidad va a leer el valor anterior a la escritura. Okay. ¿Ah? Mi problema son los certify lock. A ver, yo hice el write lock acá, no puedo hacer el certify lock porque tengo el bloqueo de Y de la T5, ¿no? Después el T4 no tiene Y. Hace un readlock de X, que me va a bloquear esta por X ahora. ¿Ah? Pero esta puede ejecutar el readlock de U, puede hacer el readlock de X, escribir Z, porque no hay un bloqueo por Z, no hay, ¿no? No hay ningún bloqueo por Z. Entonces puede hacer el certify lock de Z y desbloquear todo, ¿sí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Hasta acá? Sí. Acá podemos hacer la transacción 4, hacer que haga el desbloqueo de todo lo demás que le queda. Que lo haga acá. Incluso libera X, porque si no, este no se puede. Si trata de hacer el certify lock de X, va a quedar esperando ahora por T4. Antes esperaba por T5, que liberó Y acá. Pero acá quedaría esperando por T4, que todavía no liberó X. Entonces, acá libera X y acá hace el certify lock de T1. ¿No? Vean que tuvimos que hacer algunos cambios. A veces nos caben, los planes nos entran justo, pero otras veces tenemos algunos bloqueos en un plan que es equivalente por vistas, pero que tenemos que modificarlo un poco para que los bloqueos funcionen. ¿Sí?
¿Hasta acá todo bien? Sí. ¿Ah? Por supuesto, más frescos y todo eso sale mejor, ¿no? Entonces, tenemos el siguiente plan P2. Acá está la L que me faltaba. Le agregamos, tenemos el siguiente plan P2, es este, ¿no? Le agregamos el log multiversión y verificamos que no haya conflictos entre los logs, ¿no? ¿Ah? Tuvimos que cambiar un poco las operaciones porque había bloqueos. Algunas operaciones las cambiamos un poquito de orden. Bueno, en realidad, si nos fijamos bien, lo único que cambiamos fueron los Certify Lock y los Unlock, ¿no? Y por supuesto acá va commit, ¿no? ¿Ah? Si nos fijamos bien, en realidad nos quedaron las mismas operaciones, exactamente el mismo plan. Lo único que tuvimos que cambiar fueron los Certify Lock, pero el plan quedó igual. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos el P3. ¿Qué nos dice después? Nos dice, a partir del plan definido en la parte anterior, P2 o P3, demostrar si es posible obtener un plan 2PL básico de modo múltiple. Si no es posible, obtener un plan P4 que cumpla 2PL básico aplicando los candados correspondientes. ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Este plan no puede ser equivalente a un 2PL en modo básico, porque el 2PL en modo básico es mucho más restrictivo y no va a permitir cosas como estas que hay acá de un read lock que está al mismo tiempo adentro de un write lock. ¿Ah? Esto no puede ocurrir en modo básico. Por lo tanto, este plan no puede ser convertido así como viene a modo básico. Sí, no es que siempre no se pueda, pero en este caso vemos que no, ¿no? Lo que sí sucede es que siempre que tengo un plan en modo básico, ¿no? En modo múltiple de cualquier tipo, 2PL en modo múltiple, yo lo puedo llevar a un plan 2PL multiversión, ¿sí? Porque el de modo múltiple me genera planes equivalentes a serial por conflictos y todos los planes equivalentes a serial por conflictos son también equivalentes a serial por vistas, pero no al revés, ¿sí? Entonces, este plan no lo podemos
a partir del plan definido en la parte anterior, P2 o P3, demostrar si es posible obtener un plan 2PL básico de modo múltiple. Si no es posible, obtener un plan P4 que cumpla con 2PL básico aplicando los candados correspondientes, ¿no? Entonces, podríamos hacer este acá. Nuestro P3 ahora va a ser un P4. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a cambiarlo a la siguiente página. Yo tengo readlock de Z, readlock de Y, readlock de U, readlock de Y, readlock de Y, readlock de U, readlock de T. Y este no puede ocurrir. En el bloqueo en modo múltiple, cualquier lectura con escritura son incompatibles entre sí, ¿no? O sea, la lectura, si una transacción lee y la otra escribe, quedan bloqueadas. O la segunda queda bloqueada, ¿no? Por lo tanto, este acá no puede ocurrir. ¿No? Entonces, lo que puede suceder es si la transacción 1 y la transacción 4 pueden continuar trabajando, ¿no? O sea, este puede correr para acá. Sigue ejecutando acá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando tratamos de hacer la escritura de T, lo que sucede es que ya tenemos un readlock en T. Entonces, este readlock va a quedar bloqueado también. Esto lo sacamos de acá, lo ponemos por acá. Y en este caso por el read de T en T1. Bueno, está más o menos bloqueado en la escritura Y este está bloqueado por también la escritura Y en T1. ¿Sí? Entonces el único que sigue ejecutando es T1. Y este acá no ocurre porque esto era del otro. Entonces T1 puede ejecutar la escritura esta, ¿no? Y hacer su certify log y resolver sus temas acá. ¿Ah? Con esto la transacción 1 termina. Al terminar, libera el bloqueo de Y, ¿no? Entonces, al terminar el bloqueo de Y, las transacciones estas pueden recomenzar a hacer sus ejecuciones.
Sí, vamos a ver si no precisamos alguna columna más. Entonces, acá la transacción 4 hace un write log de T, ¿no? La transacción 4 hace un write log de T. Vamos a hacer así. Lo ponemos acá. Todo esto lo ponemos por acá. ¿Tá? Pero cuando este trata de hacer el read log de T, no puede hacerlo. Entonces va a quedar bloqueado. Es que va a quedar bloqueado por el write log de T acá. ¿Sí? ¿Me siguen? Y por lo tanto, T4 puede terminar. Hace su certify lock. Hace un certify lock de T. Y lo puede hacer porque la transacción 5 no llegó a hacer su read log de T. Quedó bloqueado antes. Y acá termina. ¿Sí? Sí, este plan es un plan equivalente a serial por conflictos hecho a partir de bloqueos 2PL de modo múltiple. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Vamos a seguir a hacer la siguiente prueba. Esto estamos haciendo el ejercicio 5, ¿no? Así que precisamos... porque este es ejercicio 3. ¿No? Este sería ejercicio 5. ¿Hay un ejercicio 5? No tenemos nada. ¿Está? Bueno, y entonces en este caso, si queremos, podemos hacer el análisis por conflictos. El write Y tiene conflicto con este. El write X tiene conflicto con el read X este y con este, ¿no? Este, el write T, tiene conflicto con el read log de T. Y este tiene también conflicto con este. ¿No? A ver, no sé si me queda algo más.
Creo que no hay más nada, ¿no? Vean que todas las flechas van desde transacción 1 hacia transacción 4 hacia transacción 5, ¿no? O sea que este plan no tiene ciclos, ¿no? Y además quiero... Entonces tenemos... los arcos van de T1 a T4, de T4 a T5 y hay algunos que van de T1 a T5. ¿Sí? Entonces vean que el plan me generó un plan equivalente a serial por conflictos. Demostrar si el plano obtenido en la parte anterior es serializable por conflictos. En realidad es este. ¿Está? Ya mostramos que es equivalente serial por conflictos. Por encima de los conflictos. 7. A partir del plan P2, suponiendo que hay un checkpoint antes de la antepenúltima escritura y que hay una falla general del sistema luego de la penúltima escritura del plan, explicar las actividades de recuperación necesarias para las estrategias de actualización diferida e inmediata de cada una de las transacciones involucradas. Y nosotros teníamos un plan P2 que andaba por ahí. Este es nuestro plan P2. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Me dice que tendríamos que ponerles commit y les ponemos los commits como quedaron acá en el otro plan con file log o como están acá. Acá teníamos T5, T4 y T1 eran los commits. T5, T4 y T1. T5, T4 y T1. Entonces tenemos T5, T4 y T1. Esos son los commits, ¿no? Y de vuelta. Suponiendo que hay un checkpoint en la antepenúltima escritura. Esta es la última escritura. Esta es la penúltima escritura. Y esta es la antepenúltima escritura. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí. Entonces tenemos que insertar una columna a la izquierda, que es nuestro checkpoint.
¿sí? Una cosa así, un checkpoint. Y le ponemos un colorcito para que se note. ¿Ah? Ese es nuestro checkpoint, que ocurrió antes de la antepenúltima escritura. Y que hay una falla general del sistema luego de la penúltima escritura. Esta es la última y esta es la penúltima. Y después de esto, acá tenemos el failure, ¿sí? Todo esto que está para atrás no se va a ejecutar. ¿Ah? No tenemos ningún commit a 3. Entonces, lo que tenemos que ver es qué pasa en la actualización diferida y qué pasa en la actualización inmediata. Te voy a organizar un poco, que tenía unos cambios de líneas ahí medio raros. ¿No? Bueno, acá estamos. Entonces, esto consiste en ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? La actualización diferida lo que dice es, no se manda a escribir nada hasta que se llega al commit. Sin embargo, nuestros commits quedaron todos luego del failure, ¿no? De la falla. ¿Sí? Tenemos la falla antes de los commits. Por lo tanto, ninguna de estas transacciones en actualización diferida mandó a escribir nada. ¿Sí? Pero esto pasó con todas las transacciones. Ninguna logró escribir ninguna logró confirmar. ¿Sí? Entonces, no hay nada para hacer. Ahora, en actualización inmediata lo que ocurre es que las escrituras se mandan a escribir inmediatamente, ¿no? Por lo menos se la mandan al buffer y el buffer en su momento las escribirá, ¿no? El buffer cuando las escribe es que manda el checkpoint. El checkpoint es el mensaje del buffer diciendo, mira que escribí todo lo que se mandó a escribir antes, ¿no? Por lo tanto, T1
antes del commit. Entonces el commit manda esa escritura a disco, ¿no? Por lo tanto, después de la falla, lo que nosotros tenemos que hacer es deshacer esa escritura. ¿Sí? Los otros no llegaron a mandar a escribir nada. ¿Ah? Entonces, como no llegaron a mandar a escribir nada, ¿no? Por lo menos antes del checkpoint, después del checkpoint no importa porque no se llegó a escribir tampoco y no hicieron commit, ¿no? Entonces, no, simplemente no pasa nada, ¿no? Y con T5 lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y está. Es esto, ¿no? O sea, lo que nos dice es, a partir del plan P2, suponiendo que hay un checkpoint antes de la antepenúltima escritura y que hay una falla general del sistema luego de la penúltima escritura, explicar las actividades de recuperación necesarias para las estrategias de actualización diferida e inmediata de cada una de las transacciones involucradas. Y bueno, ya está, ya nos quedó ahí. Es esto. ¿Sí? Y el último ejercicio dice, dada la siguiente jerarquía de una base de datos, diseñar un plan entrelazado 2PL, que acá le está dando la libertad a ustedes de que elijan el plan que quieran, ¿no? Pero la idea de los planes esos son alguna cosa de este estilo. O sea, hacer 2 o 3 transacciones que lean y escriban algunos atributos, ¿no? En la estructura, en distintos niveles, ¿no? Y correrlo, ¿no? Hacer los bloqueos que correspondan, ¿no? Vean que acá yo tengo la escritura de la variable, ¿no? Y después se escribe la otra variable acá. Pero después todo el resto de las operaciones son bloqueos, ¿no? Bloqueos en profundidad en el conjunto de estructuras de mi base de datos, ¿no? Entonces, hago un plan de este estilo, así, una cosa de este estilo, le pongo todos los intentional exclusive, intentional shareable que precise y empiezo a ejecutarlos, ¿no? En forma secuencial, ¿no? Utilizando la tabla de compatibilidad de los bloqueos, ¿no? Entonces simplemente empiezan las transacciones T1, T2, T3, empiezan a ejecutar y hacen los bloqueos y después hacen los mismos bloqueos, ¿ah? Hasta que en algún momento una transacción, por ejemplo, tiene conflicto y esa transacción tiene que esperar y mientras espera, bueno, las otras transacciones van resolviendo todos sus problemas. Cuando liberan, esa transacción puede escribir, en ese caso, la tabla 2 y después va deshaciendo todo el resto de los bloqueos que tenga, ¿sí? La idea es que se diseñen algo parecido a esto, en esa pregunta. En otros casos va a ser más específico, le van a dar los ejercicios, las transacciones con sus escrituras, las que tienen que resolver, ¿sí? Y con esto, con un bizcocho, aún discutiéndola y charlando y eso, el parcial se hace en 2 horas. Se precisa práctica, ¿no? Hay que hacer bastante práctica en los ejercicios, pero en 2 horas se hace, ¿sí? ¿Me creen? Sí, se me durmieron.
No, yo por lo menos estoy acá. Bueno, no sé, preguntas, algo, dudas, algo que quieran revisar de esto, de lo que hicimos. Por ahora no. Tampoco he hecho muchos ejercicios. Pero voy a ¿Ok? empezar a hacer en cuanto ¿Vieron, tenga. vieron que la complejidad no es muy grande, ¿no? Una vez que tienen No, claros no, los conceptos, es los práctica. ejercicios, es práctica. Tienen que hacer bastantes ejercicios. Yo lo que les recomiendo es, bueno, en cuanto se liberen un poquito de estas otras cosas, pónganse a hacer ejercicios de parciales directamente, los parciales, y los traen y los discutimos. Y ven dónde se trancan, qué cosas, saber qué errores conceptuales son los que tienen para tratar de afinarlos. Volvemos a repasar los temas del material, así les va a todos bárbaro y exoneran y ya no tengo más trabajo después en las vacaciones. ¿Tá? Pero si no hacen prácticas y eso, yo me pongo triste, porque después tengo que corregirle exámenes o algo y no me gusta. Bueno, está, también depende cómo les vaya con las otras materias. Bueno, y quedamos por esta, ¿no? Porque no tuvimos corte entre medio. Así que lo terminamos un poco temprano. ¿Sí les parece? A no ser que quieran ver algo más. No. Sí. Está. Bueno, todo esto quedó grabado, los documentos quedan grabados ahí en el Drive. Pueden usar estos dibujitos y eso ya prehechos, aprovechenlos y los usan para hacer ustedes otros ejercicios. Si quieren pueden hacer otro caso de estos, ¿no? Digamos, hay 10 casos posibles. Algunos ya están hechos con otros grupos. Si se fijan en las carpetas, con algún grupo hice alguno de estos ejercicios. Pues estoy haciendo eso, agarro parciales y entonces hago carpetas separadas para cada grupo, ¿no? Y entonces así armo el ejercicio o la versión del ejercicio con cada grupo. Pero si ustedes quieren ver los otros y eso repasar, pueden ver esas otras carpetas, están todos ahí en el Drive, ¿no? Pueden usar estos dibujitos, se hacen copias y usan los mismos esquemas que son bastante útiles porque, por ejemplo, pueden mover las pelotitas de las operaciones para adelante y para atrás y ven los conflictos, les quedan visibles los conflictos y bueno, lo único que tienen que hacer es imaginarse la flecha para dónde va en función de la secuencia y ya está, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, nos vemos entonces. Dale, nos vemos. Nos Chao. vemos lunes. Chaucito, hasta luego. Hasta luego.